Bien, mis queridos estudiantes del curso de Matemática 1 de la carrera de negocios, bienvenidos a esta nueva jornada para tratar en esta sesión de aprendizaje sobre optimización de funciones de varias variables sin restricciones y con restricciones. Situación problemática. ¿Cómo un fabricante de laptops puede conocer el nivel de producción en cada una de sus dos plantas si desea minimizar sus costos y tiene capacidad de surtir un pedido de 100 unidades? El logro de la sesión es: al finalizar la sesión, el estudiante resuelve situaciones problemáticas relacionadas a la administración y economía, aplicando la optimización de varias variables sin y con restricciones, interpretando sus resultados de manera coherente. Los contenidos que vamos a desarrollar son la optimización de funciones de varias variables sin restricciones y con restricciones. Optimización de funciones de varias variables sin restricciones. Como primer punto tenemos los extremos relativos. Sea f función real de varias variables definida en una región R que contiene x de sub 0 y y de sub 0. F tiene o alcanza mínimo local o relativo en un punto x0 y y0 si se cumple que la función f de x, y es mayor o igual a f de x0 y y0. Para todo x, y en un disco abierto que contiene a x0 y y0. Entonces allí se puede observar el punto máximo, por ejemplo, y el punto mínimo, es decir, el punto máximo, digamos una figura en 3 dimensiones que se abre hacia abajo, y el punto mínimo cuando la figura se abre hacia arriba. F tiene o alcanza el máximo local o máximo relativo en un punto x0 y y0 si f de x, y es menor o igual a f de x0 y y0. Para todo x, y en un disco abierto que contiene x0 y y0. Luego tenemos los puntos críticos. Si z es igual a f de x, y, tiene un punto máximo o mínimo relativo en x0 y y0, y si la función derivada respecto a x y la derivada de esa función respecto a y se cumple que. Entonces la primera derivada respecto a x hay que igualar a 0 y la primera derivada respecto a y también hay que igualar a 0. De allí podemos obtener los puntos críticos o también llamadas raíces. Con un ejemplo donde se ilustra de mejor forma hallar los puntos críticos, entonces aquí se puede observar cuya función es la siguiente. Entonces se obtiene la derivada respecto a x y la derivada respecto a y. Una vez obtenido esas derivadas, cada una igualamos a 0 y se obtiene las raíces.
Por lo tanto, hay dos puntos críticos. Observa que en X tenemos más 2 y menos 2. Más 2, 0, más 2 para X, 0 para Y, y menos 2 para X, 0 para Y. Los criterios de las segundas derivadas. Algo muy importante en esta diapositiva. Sea f una función con segundas derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene un punto a, b para el cual obtenemos que la primera derivada respecto a x es igual a 0 y la primera derivada respecto a y es igual a 0. Es decir, a, b es un punto crítico de la función. Para buscar los extremos relativos de f, considérese la cantidad. Entonces aquí podemos observar que d es igual a la segunda derivada de la función respecto a x, que está multiplicándose a la segunda derivada respecto a y, menos la derivada mixta de xy al cuadrado. Luego tenemos los siguientes criterios a considerar. Si d es mayor a 0 y la segunda derivada también es mayor a 0, entonces se obtiene un mínimo relativo. Si d es mayor a 0 y la segunda derivada es menor a 0, se obtiene un máximo relativo. Si d es menor a 0, se obtiene un punto silla. Si d es igual a 0, no se llega a ninguna conclusión. He ahí, de forma gráfica, entonces, los extremos de una función, un mínimo relativo, un máximo relativo y un punto silla. Un ejemplo donde nos permite ilustrar mejor la teoría y los 4 criterios dados en la diapositiva anterior. Identificar los extremos relativos de la función. La función es x cubo menos y cubo más 6xy. Primero se obtiene la primera derivada respecto a x. La primera derivada respecto a y. Y de esas dos derivadas, entonces obtenemos sus raíces. Es decir, los valores para x y los valores para y. Entonces ahí se puede observar que hay los dos puntos críticos, 0,0 y 2, menos 2. Luego a esa misma función original lo derivamos una segunda vez respecto a x, respecto a y. Además, se obtiene la derivada mixta x, y. Con ello se reemplaza en d, cuya fórmula es segunda derivada de x es 6x, segunda derivada de y es menos 6y. Y la mixta es 6, que es al cuadrado. De tal manera que se obtiene que d es igual a menos 36 que multiplica xy más 1. Si hemos
obtenido dos puntos críticos, entonces aquí vamos a llamarle el punto 1 y el punto 2. En ambos evaluamos y determinamos qué valores nos resulta en D. Evaluando entonces en X0 y Y0, obtenemos un resultado de menos 36 y menos 36 es menor a 0. Y si es menor a 0, se obtiene un punto silla en el punto 0,0 o en el punto 1. En el punto 2, que es 2, menos 2, igual lo reemplazamos en la ecuación de D y se obtiene 108. 108 es mayor a 0 y además la segunda derivada respecto a X se observa que es 12. Claro, en este caso 6x. 6, pero X vale 2, por lo tanto será 12 y 12 es mayor a 0. En ambos casos, D y la segunda derivada son mayores a 0, por lo tanto obtenemos un mínimo relativo en el punto 2, menos 2. He aquí la situación problemática. En una empresa conocida, el costo total de producir X unidades de cinta eléctrica y Y unidades de cinta para empacar está dada por, he aquí la ecuación. Aquí entonces la ecuación de el costo. Encuentra el número de unidades de cada tipo de cinta que debe producirse para que el costo sea mínimo. También encuentre el costo total mínimo. Entonces lo primero que determinamos es la función costo de forma genérica. Sacamos su primera derivada respecto a X, primera derivada respecto a Y. Formamos dos ecuaciones. Y aquí entonces obtenemos los valores o los puntos críticos, cuánto vale X y cuánto vale Y. Ahí podemos observar cuánto es el valor de X y cuánto es el valor de Y. Entonces ya tenemos un punto crítico que es 12,25. Luego sacamos la segunda derivada respecto a X que sale 4. La segunda derivada respecto a Y que sale 6. Y también la derivada mixta de XY que es menos 2. Por lo tanto, calculamos el valor de D. Entonces será la segunda derivada respecto a X, que vale 4, multiplicado por la segunda derivada respecto a Y, que es 6. Sería 6 por 4, 24. Menos 2 al cuadrado. Entonces ahí sería menos 4. 24 menos 4 es 20. Por lo tanto, me queda que el valor de D es igual a 20 y 20 es mayor a 0. Entonces ya podemos indicar ahí un dato muy puntual que el número de unidades de cinta eléctrica es de 12 y el número de unidades de cinta para empacar es de 25, que son valores que minimizan el costo. Y el costo mínimo, el costo total mínimo es. Entonces reemplazamos en la función original, que es la función costo, cuando x vale 12 y y vale 25, el costo total mínimo entonces nos resulta que es de 1637. Ahora observamos la optimización de funciones de varias variables con restricciones a través del método de multiplicadores de Lagrange. Se obtiene, primero se tiene la función f de x.
Luego la función restricción, que lo vamos a igualar a 0. Y como tercer paso construimos la función f mayúscula de 3 variables donde lambda es la letra griega, ¿sí? Y nos queda entonces representada de la siguiente forma esa fórmula. La función f de x menos lambda, que es el multiplicador de Lagrange, que multiplica a la función g, que es la función restricción. Luego tenemos, entonces, para obtener los puntos críticos, sacamos la primera derivada respecto a x y lo igualamos a 0. De igual manera la derivada respecto a y la derivada respecto a lambda, en ambos casos igualamos a 0. He aquí un dato, un ejemplo de la aplicación. La función es 3x menos y más 6. Puede ser la función z o la función f de x, y. Cuya restricción es x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. Entonces a esa restricción hay que igualarlo a 0, es decir, el 4 que está en el otro miembro sumando pasa al primer miembro a restar. Damos la forma de la ecuación y obtenemos lo siguiente. A partir de esa ecuación, entonces, la derivada respecto a x, la derivada respecto a y la derivada respecto a lambda. De esos datos, entonces, se calculan los valores de lambda, de x y de y. Claro que aquí nos ha salido, pues, en términos cuadráticos, entonces por eso que se convierte en raíces. Entonces, se obtiene dos puntos críticos que están sujetos a la restricción de la función f. El punto crítico 1 y el punto crítico 2. Existen multiplicadores de Lagrange con dos restricciones. Puede haber con 3 o con más restricciones. Es más dificultoso, más costoso mentalmente para resolverlo. Entonces aquí en el tema, en el curso, vamos a tratar solo con una restricción. Sin embargo, aquí se tiene entonces los procedimientos para desarrollar una función con dos restricciones. He ahí un ejemplo. Entonces existen dos restricciones aquí en la función f de x, y, z. Entonces a esa función se observa dos restricciones y pues se forman o se generan ahora dos multiplicadores de Lagrange, es decir, lambda 1 y lambda 2. Y pues claro, se genera todo un sistema de ecuaciones respecto a la variable x, que se ha sacado la derivada, respecto a la variable y, a la variable z, a lambda 1 y a lambda 2. Y ahí se obtiene los valores de cada uno de ellos y los puntos críticos, entonces los 4 puntos críticos, ahí podemos observar en la parte última. Luego tenemos la situación problemática, que nos dice, un consumidor tiene la función de utilidad. Entonces, ut es igual a x de exponente 1 medio por y de exponente 1 medio por 1 más z de exponente 1 medio. X la cantidad de bebidas refrescantes, y la cantidad de hamburguesas y z cantidad de copas de helados. Los precios de los bienes son de las bebidas refrescantes $0,25,
de las hamburguesas, $1 y de la copa de helado, $2. El ingreso que el consumidor destina totalmente al consumo de los tres bienes es, entonces la suma de X, Y y Z, el total es de $22. Determine las cantidades de bebidas refrescantes, hamburguesa y copa de helados con las cuales el consumidor maximiza su utilidad. Entonces aquí se está asignando pues las variables X, Y y Z. Ahora se genera la función, es la función original dada o indicada, la restricción 0.25x más 1y más 2z, que el total de los ingresos es igual a 22. Generamos la función con su respectiva diferencia de la restricción. Y ahí se saca la primera derivada respecto a x, respecto a y, respecto a z y respecto a lambda. Y pues se formula todo un sistema de ecuaciones, de cuyo sistema de ecuaciones se obtiene que y es igual a 8. Es decir, el número de hamburguesas. X, que es la bebida refrescante, es igual a 32. Y la copa de helados es 3. Por último, tenemos las referencias geográficas a las cuales se debe acudir, se debe revisar para profundizar sobre el tema. La metacognición. Sobre la presente sesión, ¿qué hemos aprendido? ¿Para qué nos sirve el aprendizaje de este tema? ¿Cuál es la diferencia entre optimización de funciones de varias variables sin y con restricción? ¿Qué tipo de problemas cotidianos se podrían resolver mediante el método de multiplicadores de Lagrange? Hasta aquí una breve y sintética explicación. Por su atención, muchas gracias mis queridos estudiantes.